Bienvenidos a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos nuevamente con la psicóloga Diana Álvarez, quien nos visita para hablar sobre los roles y el impacto que tiene en la familia la salud mental. Así que pues de esto vamos a hablar. Hoy día ustedes se pueden comunicar al 098-6601-549. Les repito, 098-6601-549 o al 096-7862-530. Bienvenida, doctora. Adelante con el tema. Ujú. Un gusto estar aquí nuevamente el día de hoy. En esta ocasión vamos a continuar con con el segundo, ¿no? Capítulo de esta temática que hemos puesto sobre la salud mental, ¿no? En relación a la terapia familiar. En esta ocasión entonces vamos a hablar sobre los roles familiares. En una primera ocasión yo les había indicado que parte, ¿no?, del proceso de terapia familiar implica la evaluación que se realiza a la familia, ¿no? Entonces, una parte, un componente sumamente interesante de esta dinámica familiar es evaluar los roles. Tal vez ustedes pueden preguntarse un tanto qué son los roles, ¿no? Y de alguna manera son estas expectativas o papeles que se crean, ¿no?, en relación a una dinámica que se va formando. En el caso de la familia, en este caso, pues, es sumamente interesante porque, claro, ustedes entenderán que partimos de ser individuos, ¿no? Obviamente provenimos de una familia de origen y eso, por ejemplo, nos entrega un rol, por ejemplo, de hijos, ¿sí? O de hermanos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pasamos ya a formar nuestra familia nuclear, en ese momento se espera que en cambio ya empecemos a desarrollar, por ejemplo, el rol de pareja, ¿no? O el rol de esposo o de esposa, ¿no? En un sistema ya más conyugal. Pero, por ejemplo, cuando la pareja va evolucionando, ¿no? En su historia como familia ya, entonces se espera también en algunos casos la llegada, por ejemplo, de los primeros hijos, ¿no? Entonces esto nos abre justamente ya este paso a la construcción de los roles a nivel generacional, es decir, vamos siendo un padre o una madre, ¿no? Y dependiendo de cómo va avanzando la familia, puede ser que a lo mejor no nos quedamos solo con un hijo, ¿no? Sino que, por ejemplo, ya ingresa el segundo hijo, ¿no? Y eso también ya nos da la posibilidad a abrir un siguiente subsistema, ¿no? Que es el subsistema de hermanos y el subsistema, en este caso, fraterno, ¿sí? Entonces, dándonos el rol de hermana o hermano, ¿no? Entonces, lo interesante en la terapia es justamente identificar cómo se encuentran las relaciones a nivel de estos subsistemas, ¿no es cierto? Y es decir, cómo estamos cumpliendo, por ejemplo, nuestros roles a nivel intergeneracional, ¿no? Y si son adecuados, justamente son nutritivos, promueven lo que quisiéramos, ¿no? Para las funciones que hablábamos de que tiene la familia, ¿no? De cuidado, de protección, de afecto, o por el contrario, en este caso, y que podría ser un recurso importante para la terapia, justamente para mejorar podrían ser parte de esa dinámica que se suele llamar como disfuncional, ¿no? Entendiéndolo no necesariamente como algo negativo, ¿no? O algo que no tiene solución, sino como justamente proviene desde la misma palabra, centrarnos en el tema de la función, ¿sí? Es decir, si estamos cumpliendo nuestra función desde los roles asignados. Dentro de aquello, el sentido de pertenencia se va notando que también ha desaparecido un poco por los diferentes factores externos. Sin embargo, ¿cómo desarrollar ese rol enfocado al sentido de pertenencia a la familia, que hoy está separada por las redes sociales? Es común estar en la mesa de comedor y todos con sus celulares y con la otra mano van comiendo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ujú. Justo esto nos da un tema interesante, ¿no? Que son como dos polos también que se analiza dentro de las dinámicas familiares. Hay familias que suelen ser más aglutinadas, ¿no? Es decir, tal vez están muy fusionadas, ¿no? Muy unidas y claro, eso deja como poco espacio para la autonomía. El caso que menciona Walker más bien tiende a ser una familia a veces desligada, ¿no? Donde justamente lo que se
empieza a cuestionar es ese sentido de pertenencia. Entonces, en primer lugar, cuando como familiares vamos notando tal vez esta distancia, esta separación en los vínculos, es bueno hacerlo visible, creo yo, ¿no? A veces creo que dejamos que las dinámicas sigan pasando, sucediendo, y creo que podemos cometer el error a acostumbrarnos, ¿no? Que es lo que justamente Walker dice, cada uno está en su tecnología o en sus actividades. Muy separados, ¿no? Como individuo. Y recordemos que la terapia familiar tiene este objetivo, ¿no? De vernos como un sistema, ¿no es cierto? Como un equipo de forma circular, es decir, con interacciones recíprocas. Entonces, si eso es lo que queremos, por lo tanto, hay que hacer esas modificaciones, tenemos que intervenir directamente sobre la familia como tal, si está desligada, pero podemos pensar que a lo mejor sus subsistemas, ¿no es cierto? A lo mejor puede ser el subsistema conyugal, el fraterno o el paternal, podrían estar desligados, ¿no? Entonces creo que suele ser muy positivo trabajar y analizar cómo están los subsistemas, ¿no? Y hacer un acercamiento desde cada subsistema que obviamente nos ayude a cohesionar a la familia, ¿no? Entonces, qué importante aquí desarrollar ese sentido de pertenencia y a veces para eso justamente tenemos que ir por un objetivo común, ¿no? Entonces, proponernos metas como familia, más allá de metas como individuos, yo creo que podría ser una clave también en este caso. Interesante, por supuesto. ¿Y eso qué implica? A compartir, ¿no? A compartir más actividades y también a compartir tiempo. Estamos claros que obviamente todo vínculo siempre va a ser una inversión y hablándolo desde una perspectiva positiva, ¿no? Es decir, necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir afecto, es decir, parte de nuestras emociones y probablemente también vamos a necesitar invertir recursos económicos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a notar estas dificultades, movilizar estas aristas, ¿no? O sea, el tiempo, el espacio, la comunicación, la variedad de recursos y obviamente que una vez que ha sido clarificado, los miembros de la familia estén dispuestos, ¿no? A asignar un tiempo, un espacio de calidad para cumplir estos objetivos, ¿no es cierto? Y trazar tareas o metas para que nos vayamos acercando, puede ser una tarea inicial importante. En este punto, consultan por interno en las líneas telefónicas cómo saber si el rol que tengo en mi familia como papá está bien. Ujú. Perfecto. Ahora, esta es una primera parte sobre los roles, ¿no? Habíamos hablado que hay roles que justamente son determinados por la función que nosotros tenemos en la familia. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría probablemente de un padre? Y esto lo digo se esperaría porque todo lo vamos construyendo en función de las expectativas, ¿no? Entonces, parte de ese rol implicaría entender que estamos hablando de un sistema, de un subsistema parental, es decir, es la relación de padres a hijos. Por lo tanto, este tipo de relación no es simétrica, es decir, no está al mismo nivel, ¿no? No es la relación como, por ejemplo, que se vive entre cónyuges, donde los dos estamos al mismo nivel, ¿no? En este caso, es una relación complementaria. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, hay un cierto nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi función probablemente como padre en este momento va a ser la de llevar, sí, un liderazgo, pero tiene que ser un liderazgo equilibrado, es decir, un liderazgo que no sea ni muy rígido, ¿sí? Es decir, que no permita la comunicación entre los miembros de la familia, es decir, en este caso entre el padre y el hijo o la hija, pero tampoco que sea extremadamente flexible, es decir, donde no existan o no se cumplan las reglas, las normas, los límites, ¿no? Obviamente, entonces, esto que nos lleva a un segundo punto, es decir, que debe haber una comunicación clara, ¿no? O sea, que para que se genere este sentido de pertenencia, entonces debemos transmitirlo a la familia, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras reglas, nuestras normas, ¿no es cierto? ¿Qué nos diferencia a nosotros como familia del resto de familias, ¿no? Entonces ahí vamos desarrollando ese sentido de pertenencia y por lo tanto hacemos parte de al resto de integrantes, ¿no? Que a veces ese puede ser un error, justamente a veces por desbalancear mucho el tema de la jerarquía en esta relación que es un poco más complementaria, a veces podemos generar liderazgos que son muy autoritarios, ¿no es cierto? Y eso en cambio, ¿qué suele generar? Que los hijos, por ejemplo, desarrollen otro tipo de roles, ¿no es cierto? Y son estos roles, por ejemplo, de rebeldía, de desafiar. Entonces, mucho de la función como padres, creo yo, depende también
de saber entender en qué ciclo de la vida de la familia también nos encontramos. Es decir, nos encontramos en un ciclo donde estamos con hijos pequeños, entonces por supuesto que nuestra función va a ir muchísimo más todavía al cuidado, ¿no? O sea, son seres más pequeñitos que requieren nuestra atención, nuestro cuidado, protección, sobrevivir inicialmente en el medio al cual se están acoplando. Pero, por ejemplo, si estamos en una segunda fase y es una familia con hijos adolescentes, de seguro que los hijos adolescentes van a empezar a reclamar una autonomía, ¿no es cierto? Una identidad propia también, que es normal y es natural. Entonces, ahí es donde se pone a prueba el rol del padre, ¿no es cierto? Esa flexibilidad para poder seguir cuidando al hijo, ¿sí? Pero también, obviamente, manteniendo ya cierta comunicación un poco más democrática, digamos. Es decir, ya permitimos que el resto de familiares también participe un poco en las reglas, en las normas, ¿no es cierto? Y eso es lo que justamente puede ir ayudando a la autonomía, a la independencia, a la autoestima y a la seguridad de los hijos. Bien, entonces, en este punto de los roles, ¿cuándo poder identificar que alguien no tiene un rol definido dentro de la familia o se rehúsa a ejercer ese rol? Ujú, ujú. Por supuesto, uno de los roles que, digamos, se identifica, ¿no? En las dinámicas que pueden ser un poco más disfuncionales, es justamente esta dinámica como del niño perdido, que es a la que está haciendo alusión Walker en este momento. Entonces, este niño perdido es aquel que se mantiene distante a la familia, ¿sí? No quiere tener una comunicación directa. ¿Y cuál es la cuestión ahí? Que justamente utilizamos recursos para evadir la interacción, ¿no? Es decir, es una persona que va a estar muy alejada de su sistema probablemente en juegos o en videojuegos, ¿sí? Si hablamos de el rol de hijos, ¿no? Pero también a veces esto suele ocurrir también en el sistema de padres. Y por ejemplo, lastimosamente ahí llegan crisis, ¿no? Que implican por ejemplo, el tema de el consumo de alcohol, ¿no? O el consumo de algunas sustancias y que justamente si ustedes se dan cuenta, eso es lo que nos empieza a desviar, ¿no? O sea, nos empieza a separar un poco de la familia porque son elementos que algunas personas utilizan como estrategias de afrontamiento, justamente, que pueden ser negativas, ¿no? Y que ayudan a evadir ese conflicto. Entonces, claro, hay que mantener nuevamente este equilibrio, ¿no? Porque esto nos lleva como una polaridad. Tampoco quisiéramos llegar a ese rol del héroe, en cambio, ¿no es cierto? Es decir, esta persona que resuelve absolutamente todo, que quiere solucionar todas las cosas, porque también podría ser algo muy, muy desgastante, ¿no? Y que la persona empiece a asumir dinámicas también que no le corresponden dentro de la familia, ¿sí? Entonces, qué importante sería mantener ese equilibrio, obviamente siendo parte de, ¿no es cierto? Es decir, si hay un conflicto, ¿no? Dentro de la familia, es decir, puede haber un conflicto clásico por el tema de reglas, de roles, ¿no? Insisto, puede ir por el tema de adolescentes y padres, ¿no? O sea, de salidas, ¿sí? Entonces, en este caso, a veces cuando no se les permite opinar absolutamente nada, puede ser que este miembro de la familia, el hijo como tal, cada vez se va alejando más, ¿no es cierto? Y entonces es también un sentido de rebeldía, ¿no? De rechazo hacia lo que está pasando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo noto que sí, por supuesto, debo poner reglas y límites como una figura paterna, una figura materna, pero empiezo ya a razonar, ¿no es cierto? Porque aquí viene justamente este tipo de frases clásicas, ¿no? Como no es no y no, ¿no es cierto? No porque yo digo, no, no y punto. ¿Ya? Entonces, eso deja muy poco a veces para la reflexión, ¿no? Y tomemos en cuenta que conforme ya van creciendo los chicos, pues ellos también tienen una mayor capacidad de razonar y también tienen metas y objetivos propios, por supuesto. Entonces, si empezamos a dialogar, si empezamos a negociar un poco más y desarrollar esas habilidades que se les enseña dentro de la terapia, ¿no? O sea, no quedar de una forma más rígida. Yo creo que también es muy probable que los miembros cada vez nuevamente vayan regresando y vayan participando de las dinámicas, ¿no? E insisto, esto también suele ser muy nutritivo porque al mismo tiempo también le enseña al hijo, ¿no? Le enseña al niño o al adolescente cómo se pueden ir solucionando los conflictos, ¿no? Y qué puedo hacer tal vez cuando no estoy de acuerdo con una persona. En este momento de lo que nos van llegando los mensajes, te voy a plantear un caso que me parece dentro de todo el que conlleva las consultas. Ujú, Una chica de 16 años manifiesta de que
tiene dos roles dentro de la familia, de acuerdo a lo que la doctora menciona. Pues mi mami y mi papá me dejan con mis hermanos menores para cuidarlos. No tengo tiempo para hacer mis tareas y acudo en la tarde al colegio cansada y regreso a seguir haciendo las tareas de la casa y regreso a las tareas de la casa. ¿Qué roles Ujú, ¿ya? más hay? Así lo pone, esa Claro. parte. Totalmente. Miren, esta es una de las dinámicas en este caso que podríamos considerar un tanto disfuncionales, sobre todo porque la persona que está compartiendo su vivencia no está conforme con ello. Esta dinámica, este tipo de rol, nos lleva a, claro, a que sea una hija parentalizada, ¿sí? ¿Qué significa la parentalización? Es decir, que en lugar de que la chica, ¿no es cierto?, cumpla sus funciones propias, ¿no es cierto?, que sería, digamos, para su edad a lo mejor sus 16 años, su rol de estudiante, su rol de hija, su rol de hermana, probablemente ha ascendido, ¿no es cierto?, al subsistema parental, el subsistema de padres, y entonces estaría asumiendo algunas funciones de este rol, ¿sí? Y obviamente no es en un sentido crítico, porque la dinámica de las familias ecuatorianas suele ser sumamente compleja por la parte económica, es decir, que un padre y una madre tengan que salir a trabajar, a ganar su sustento diario, a veces con jornadas prolongadas, es bastante difícil, ¿no? El poder decir que ellos asuman la responsabilidad por completo, ¿no? Em, del cuidado de los hijos. Sin embargo, en estos casos, por ejemplo, lo que se suele recomendar también es poder acudir, si es que, por supuesto, existe la posibilidad, un poco más a la familia extensa, que sería en este caso la familia extensa, a lo mejor tíos, abuelos, personas obviamente cercanas y de confianza que también nos puedan dar un apoyo, porque tomen en cuenta que en este caso una hija no debería estar cumpliendo el rol de padre, porque qué difícil, ¿no? O sea, si son adolescentes, yo tal vez no tengo claro, ¿no? Lo que deberían ser las reglas, los límites, las normas, ¿no? Eso es tal vez algo que tiene un poco más claro justamente el subsistema paterno. Y claro, también por esto obviamente puede venir la dificultad de como adolescente empiezo a desgastarme más, no tengo tiempo para mí, tal vez descuido los roles esenciales, ¿no? De la etapa en la que me encuentro viviendo, ¿no? Entonces, claro, la solución en este caso, obviamente esto es para cada familia, porque cada dinámica es un mundo diferente, un mundo distinto, pero sí sería tratar de redistribuir al menos la responsabilidad de una forma un tanto más equitativa, porque ahí tenemos otro riesgo, ¿no es cierto? Que es que una persona pueda asumir el rol del cuidador, por ejemplo, el rol de cuidador de los hermanos, ¿no? Y un rol de cuidador en todo contexto puede llegar a ser muy desgastante, justamente porque la persona que está a mi cargo puede tener muchos problemas, dificultades, es una responsabilidad a veces en el sentido también vital de sus estudios, de lo que está viviendo y asumir toda esa responsabilidad a una edad muy temprana, por supuesto que puede ser un aprendizaje, pero al mismo tiempo, insisto, nos puede privar de vivir las cosas propias de nuestra etapa, de nuestro momento. Por eso siempre que una dinámica pueda ser más equitativa, asumir entre todos, ¿no? De tal forma que hasta cierto punto no se recargue excesivamente o exclusivamente a una persona un determinado rol. Dentro del mismo caso, ¿cómo le podría estar afectando ya a la chica desarrollar un rol que no le corresponde? Ujú. Bueno, una de las cosas más frecuentes que se puede ver es justamente lo que hablamos hace un momento, esta parte de que seamos una familia un poco más desligada, ¿no? O sea, en algunos casos ya el estar sobrecargado de tantas responsabilidades en la familia, a veces a muchas personas esto les motiva, ¿no? Como a irse alejando más, ¿no? O sea, digamos, en lugar de generar un sentido de pertenencia, más bien quisiera tener ese espacio de independencia para poder desarrollar mi individualidad, ¿no? Y claro, eso nos lleva entonces a que si yo me siento colapsada, ¿no es cierto? Tengo demasiadas responsabilidades, por supuesto, una de las cosas que puede estar llegando es el estrés, ¿no? O sea, una dinámica en la cual yo empiezo a percibir las demandas, ¿no es cierto?, que tengo en el momento presente como muy aceleradas o demasiadas demandas, ¿no? Para tal vez los recursos que yo tengo en este momento, porque claro, si soy un adolescente, entonces estoy en una fase, en una etapa de aprendizaje, ¿no?
Y por supuesto, entonces, tener este exceso de responsabilidades y si no tengo las herramientas necesarias, obviamente me va a llevar a un punto en el cual va a bajar mi rendimiento. Entonces se observa personas cansadas, ¿no es cierto?, con baja energía, a veces con una tendencia tal vez a un tono emocional ya un poco más bajo, una desmotivación, un desgano, ¿no? Y entonces por eso, flexibilizar esas dinámicas que pueden ser muy rígidas obviamente que nos va a devolver la vitalidad, también el espacio para dedicarnos a actividades propias, inclusive para fortalecer un poco más los vínculos, ¿no? Porque ahí existe un riesgo importante, es decir, el hecho también de que se desgaste la relación en el subsistema fraterno, en el subsistema de hermanos, ¿no? Porque quién sabe cómo esta usuaria que nos está un poco conversando podría estar llevando esta dinámica, a lo mejor lo está haciendo como puede, pero a veces justamente podemos tener roles muy autoritarios, ¿no es cierto? O extremadamente flexibles, ¿sí? Entonces eso también puede hacer que con el tiempo desgaste el vínculo entre hermanos, que podría ser un riesgo. Muy bien. ¿Qué otro aporte podríamos agregar en este punto? Puesto hemos analizado un caso concreto, real, y las recomendaciones que nos has venido dando están bien. Sin embargo, ¿cómo quisiera enfocarme en esta chica, ¿no? Porque de lo Ujú, que escribe, ya estoy cansada. ¿Cómo le podríamos motivar? ujú. Bueno, creo que una parte importante puede ser el abrir el diálogo, ¿sí? Yo sé que el cansancio también se puede ligar mucho al tema del enojo, ¿no? Y a la frustración por lo que se está viviendo y a lo mejor no se considera justo. Entonces, el diálogo, pero desde la calma, desde la tranquilidad, creo que puede ayudar mucho a transmitir el cómo nos estamos sintiendo a los padres. Y claro, a veces el también tener este tema de desarrollar empatía, ¿no es cierto? Tratar de entender tal vez que si hemos llegado a esta dinámica, puede ser, ¿no? O sea, solo lo estamos suponiendo, no sé específicamente los detalles del caso, pero a veces justamente puede provenir del tema del desgaste también de los padres, ¿no? Y de las jornadas de trabajo, de las responsabilidades también que deben asumir. Entonces, esa parte también entenderla con empatía puede ser bastante positivo, ¿no? De alguna manera como ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y tal vez no tomarlo como algo personal, ¿no es cierto? Sino más bien como una forma que ha tenido la familia para organizarse. Una forma, obviamente, que está llegando a sobrecargar a una persona que no es positivo, pero creo que transmitirlo, o sea, conversarlo, comunicarlo desde cómo me estoy sintiendo y cómo esto me está afectando, puede ser el primer paso. Y el segundo, tratar de, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Es decir, ¿cómo podríamos reorganizar esta dinámica? Y, por ejemplo, ir soltando algunas responsabilidades. Por eso digo una lluvia de ideas de, por ejemplo, todas las actividades que está cumpliendo esta chica que ha hablado con nosotros el día de hoy, ¿no es cierto? Y a lo mejor pueden ser muchas, ¿sí? Pueden ser demasiadas tareas. Entonces, esas tareas que ya tenemos asignadas, tratar de distribuirlas. Es decir, que no solo lo asuma esta persona, sino tal vez ver si podemos contar inclusive como habíamos hablado hace un momento con más familiares, ¿no es cierto? Podemos acudir a otras personas para que al menos esto se vaya redistribuyendo, ¿no es cierto?, entre todos los miembros de la familia. Creo que ir soltando algunas de estas actividades de forma progresiva, evidentemente también va a disminuir el estrés porque, por supuesto, va a aperturar una mayor cantidad de tiempo. Por supuesto, si existe la posibilidad de llegar a un proceso de terapia, sería lo mejor, ¿no? Porque dentro de la terapia es el mismo profesional el que hace visible estas dinámicas y les ayuda justamente a llegar a estos acuerdos y a poder negociar las responsabilidades que cada uno podría asumir dentro de la familia. Ahora, con esto no quiero decir, ¿no es cierto?, que como hijos y como adolescentes no tenemos responsabilidades. Por supuesto que tenemos responsabilidades dentro del hogar, pero estas responsabilidades deben estar acorde a la etapa, ¿no es cierto?, y a las funciones que debo tener, del rol que debo tener en mi familia, ¿no es cierto? De acuerdo al lugar que ocupo, ¿sí? De igual manera, hablar, conversar, comunicar, compartirlo, mantener nuestras redes de apoyo, a lo que voy a decir a nuestras amigas, a nuestros amigos, personas cercanas a nuestro entorno, si de alguna manera igual existe la posibilidad de acercarse a un espacio de, al menos de terapia también que puede ser individual, yo que sé, en la unidad educativa, en el colegio, que se pueda derivar a otros espacios para trabajar estas emociones, estos sentimientos, porque creo que es muy natural el que lo pueda estar sintiendo y experimentando de esta manera como un desgaste, una frustración, un enojo. Creo que también podría ayudar mucho, ¿no? El sentirnos escuchados y que nos ayuden a encontrar alternativas, soluciones para nuestros problemas.
Bien, ¿dónde podemos comunicarnos para mayor información? Nos solicitan dónde está ubicado el centro de consulta y pues cómo le localizamos en las redes sociales a la TOCO. Ujú. Claro, con mucho gusto. Pueden encontrarme en Facebook buscando el Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente, que se encuentra ubicado al norte de Quito en el barrio La Kennedy, donde brindamos atención tanto presencial como online. Y por Instagram me pueden buscar como psicóloga Diana Álvarez. Si buscan un contacto más directo o más personalizado, de igual manera pueden ubicarme por WhatsApp al 0983 99 28 98. Bien, este fue un diálogo sobre los roles y cómo estos se desarrollan dentro de la familia y a través de Discapacidad en Acción. La próxima semana tenemos mucho más porque lo que nos interesa es justamente fortalecer a la familia y para que esa trinchera denominada familia pueda fortalecer a sus pequeños grandes soldados para enfrentar los retos que la sociedad nos depara. Continuamos en Discapacidad en Acción. Gracias, Doc. Hasta la próxima semana. Un gusto, hasta luego.